equipo, porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Los mejores planes son de A2. Con el dúo plan de CNT recibe 2 smartphones desde 14,50 más impuestos. Además, habla y navega ilimitadamente con tu plan Ultra Navegación. Solo en CNT encuentras los mejores planes. Visita nuestras agencias en todo el país o pídelo al 1-800-100-100 y contrátalo ya. Valor promocional. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del campeonato de fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surf en Engabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas. Mi nombre es Carla Uquilla, tengo 28 años, producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Pan Ecuador nos dio una mano para el tema económico. Nosotros recibimos $5,000, lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Gobierno del Ecuador. Autorización número 5420 CNE, elecciones Amor, 2023. quiero que los niños aprendan algo nuevo en estas vacaciones. Llevémoslos a los cursos vacacionales del municipio de San Borondón. Desde el 6 de marzo de 8:30 de la mañana al mediodía. Habrá distintas disciplinas, tanto deportivas como artísticas. Los cursos son para niños de 5 años a adolescentes de 17 años. ¡Es perfecto! Las inscripciones son durante todo el mes de marzo en la Jefatura de Deportes y en el Centro de Arte de San Borondón. Hay más información en las redes de la Alcaldía de San Borondón. Juntos construimos la ciudad del futuro. Juan José Yunes, alcalde. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Sintoniza la 98.9 y 99. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía Cabullar, la vía Yurima Jigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo Marcelino Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas. Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo, porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. I99 presenta Diálogo de la Tarde, bajo la dirección y conducción del abogado Eduardo Mendoza Paladines. Lo acompañan Eduardo Mendoza Estrada, Mauricio Icaza, Silvia Favara, Leonidas Castro, Luisa Delgadillo y la coordinación de Wendy Quinde. Bienvenidos. Miércoles 15 de marzo de 2023, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Diálogo de la Tarde. Los saluda Wendy Quinde junto a mis compañeros aquí en la cabina principal, Daniel Solórzano, Mauricio Icaza, en los controles de la parte operativa, Luis Ibarra, y por supuesto también en la plataforma nuestro compañero Leonidas Castro. Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con ese brío que solo las quincenas y los fines de mes le producen a usted en su rostro, está iniciando este programa. Qué gusto saludarte, Daniel. Gracias, Mauricio. ¿No tengo brillo yo, por si acaso? ¿No? Si lo tuvieses no me fijaría. Digo yo, no, porque... Si lo tuvieses no me fijaría. De hecho, yo creo que es el único que tiene... pasando? De hecho, yo creo que es el único que tiene ese brillo aquí en la cabina. Lo que sí te puedo decir es que si lo tuviese tampoco me fijaría. Bueno. Yo soy de Barcelona, no soy de otro equipo. Castro. Mauricio. ¿Cómo le baila? Buenas tardes. Yo paso por el comentario. Saludos a toda la audiencia. Parece que va a llover en Guayaquil. Está un poco oscuro el panorama.
¿Tienes problema con el aceite? Oiga, pero también está brillando, Sí, míralo. mi carro. Está brillando. Está brillando. Oye, habrá que hacerte cuidado, habrá que bajarte la máquina, ponte pilas. Bueno, muy bien. Perfecto, bueno, nosotros vamos a arrancar el programa el día de hoy cargado con invitados especiales, temas interesantes y por supuesto, no sin antes, abriendo el espacio a los mensajes publicitarios, quiero darles una recomendación y quiero decirles que aprovechen el confort que les ofrece Urbanización Riona. Este proyecto inmobiliario está ubicado en el kilómetro 3.5 de la vía San Borondón. Se ofrecen departamentos de 165 metros cuadrados. Disfruta de la calidez y exclusividad de vivir en la mejor ubicación cerca de todo. Reserve con tan solo $2,000. Contáctelos al 097-9565-386. Recuerden, Urbanización Riona. Recordarles a todos nuestros amigos que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio I99. Nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo las 24 horas del día a través de nuestro portal web en el Real Audio en www.i99.com.es y por supuesto también descárguese la aplicación de CNT Play y nos puede ver desde su celular en cualquier parte. Así que estamos listos, saludamos en la plataforma, está con nosotros el abogado penalista, el doctor César Cueva, quien está en la plataforma. Doctor Cueva, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Wendy, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Perfecto. Gracias a usted, doctor Cueva. Antes que todo quisiera que me ayude a precisar algunas cosas. Con respecto al tema de la salida, voy a tratar de utilizar las palabras muy medidas hasta que usted me pueda ayudar a aclarar. De la señora Duarte, de la Embajada de Argentina. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque hoy día veía una entrevista con una persona que en teoría es experta en materia de derechos humanos y experta en materia de derecho internacional. Cuando se le hablaba a la señora Duarte, María Los Ángeles Duarte, se le decía prófuga o se le decía fugada del país. Esta persona corrigió diciendo de que el Ecuador en su momento recibió el pedido del gobierno argentino de que se le extienda un salvoconducto a la señora Duarte. El Ecuador se negó, consecuentemente cayó en algo ilegal porque eso está escrito en norma internacional y estaba obligado a darle casi que el salvoconducto. Siendo así, la figura de la señora Duarte no es la figura de una señora fugada. ¿Concuerda usted con ese criterio? Porque así yo también digo, a ver, la señora tiene una sentencia y ya de por sí el no estarla cumpliendo en prisión la convertiría en teoría en prófuga y al haber salido de manera furtiva de un lado donde supuestamente estaba, si bien es cierto es territorio internacional, ¿no la convierte en una persona prófuga o alias ergo fugada? En mi opinión, cuando entró a la Embajada de Argentina ya estaba prófuga, porque la Embajada de Argentina, como bien lo manifiesta, ya es territorio argentino, de tal manera que estaba prófuga. A ver, el derecho internacional, el asilo, ¿qué significa? El asilo es una manera de proteger a una persona. Existe el asilo territorial cuando yo entro al territorio de ese país y cuando entro a una sede diplomática es el asilo diplomático, ¿verdad? Que no es otra cosa que proteger a alguien que es perseguido por sus creencias religiosas, políticas, ¿verdad? Pero no por delitos comunes. El Ecuador, cuando se niega a darle el salvoconducto, se niega porque dice, a ver, señor, es que a ella no la está persiguiendo nadie por sus creencias políticas, ni religiosas, ni nada que se le parezca. La persigue la justicia, pero tiene una condena ejecutoriada y lo que se quiere es que cumpla la pena. Entonces, por delitos comunes, yo, amparado en esas mismas normas, me niego a dar el salvoconducto. Y no debe de sorprender. ¿Usted se acuerda cuando se asiló el señor Assange? Inglaterra dijo, bueno, pero es que lo están procesando por delitos comunes, que entiendo eran violación. No tiene nada que ver que por sus creencias políticas, ni mucho menos. Y tiene varios pedidos de extradición de otros países, de tal forma que en vista de esto yo también le niego el salvoconducto. Al Ecuador jamás le dieron ningún salvoconducto y el señor tuvo que estar ahí los años que tuvo que estar ahí. En todo caso, creo que, en mi opinión, está prófuga y esa va a ser la condición que creo que va a tener hasta que finalmente sea capturada y se entregue, y más allá de que tenga o no el asilo, desde el punto de vista de la justicia ecuatoriana, ella está prófuga. Aclarado esto, estos términos que sí revisten importancia porque se le otorga la calidad legal que tiene la persona, y por eso quería yo de entrada aclarar el punto. Siendo así, el Ecuador bien podría alertar a la Interpol
porque hay una sentencia que no se la está cumpliendo y motivar a la Interpol para su captura esté donde esté. Sí, pero eso es un saludo a la bandera y le voy a explicar por qué. Primero, porque ya la Interpol en ese mismo caso de sobornos, cuando se pidió que se hiciera lo mismo con el presidente Correa, dijeron que a criterio de ellos esto era un tema político y por lo tanto, pues, una de las razones por las cuales la Interpol podía oponerse a ejecutar una petición de estas era si lo consideraba una persecución política. Creería que en ese caso la Interpol va a contestar exactamente lo mismo. Y en el supuesto de que no lo haga, bueno, la Interpol en Argentina o en Venezuela, donde la señora decide estar, no va a hacer nada tampoco, porque la Interpol no es que es la policía internacional, no es que es una policía aparte de la policía de cada país, no. Son policías de cada país que están asignados a esa oficina como una especie de asistencia. Pero realmente en el caso ecuatoriano son policías ecuatorianos, en el caso venezolano son policías venezolanos, en el caso argentino son policías de Argentina asignados a la oficina de la Interpol. De tal manera que creería yo que es un saludo a la bandera, porque creo que todo lo que hemos visto desde que salió hasta que llegó acá, desde el momento incluso en que entra a la embajada, es una protección que le dan que pudiera no estar amparada realmente, sino en condición, en razón de esta coincidencia política que existe entre estos gobiernos. Pero doctor, no se lo pidió a Panamá, por ejemplo. Pero doctor, a ver, si está ella sentenciada por un delito común, y haciendo la analogía con lo que usted hablaba del expresidente Rafael Correa, y un organismo completamente independiente de nuestro país se abstrae de eso y ve que hay condiciones de persecución política, más allá de que ella ha estado sentenciada por un delito común, cae entonces en la figura y de repente si de pronto tienen algo de razón o no en argumentar eso. Yo creo que no. El problema no está ahí. El problema es que se ha denostado tanto a la justicia ecuatoriana, el Estado ecuatoriano como tal no representa nada en el contexto internacional, que como nosotros hacen casi que cualquier cosa, y esto lo hemos visto desde que se inició la República, pues, ¿no? Y en muchos aspectos, pues el Ecuador no es ni lo que debió haber sido en cuanto a territorio, pero justamente porque nunca representó nada y porque diplomáticamente pues nunca ha tenido peso en ninguna parte. Pregúntele si a Israel manda una difusión roja a ver si no se la ejecutan. Pregúntele si Suiza manda una difusión roja a ver si no se la ejecutan. No tiene que ver con la credibilidad y el peso que tenga la justicia de cada país, y tiene que ver también con el peso que usted tenga en el contexto internacional. Fíjense cómo Perú está a punto de extraditar a un expresidente para poderlo, si no juzgar, que cumpla una condena. En el Ecuador todavía no consigue nada de eso, desgraciadamente, pero tiene que ver con eso. Porque más allá del tema judicial propiamente dicho en el caso ecuatoriano, afuera son otras cosas que se sopesan, ¿no? Y ahí sí pesa mucho el tema político. Interesante el punto de vista, doctor Cueva. Por favor, Daniel. Sí, doctor, ¿cómo le va? Daniel Solórzano. Daniel, ¿cómo vas? Esto no es la primera vez que un político ecuatoriano se asila en una embajada. Tuvimos un expresidente de la República que, asimismo, acusado de fraude en la renegociación de la deuda externa, estoy hablando del expresidente Gustavo Noboa, pasó un año en la embajada de República Dominicana sin que se le pueda conceder el salvoconducto para salir del país. Un año. No es la primera vez, más allá de que tengamos afectos o desafectos para las personas que están siendo involucradas en un acto delictivo, consideremos o no consideremos que sea justo o no, más allá de eso, hay una institución internacional que se llama el asilo político. ¿Usted ve fallas en el control a una embajada donde hay una funcionaria, o mejor dicho, una exfuncionaria acusada de corrupción? ¿Cómo es que la señora Duarte sale y nadie se da cuenta de nada? Digo, hasta en esos detalles se ve el desinterés del gobierno quizás por evitar la fuga. ¿Hay una especie de complicidad? No. ¿Cómo entender esto? No me diga que salió refugiada en un carro, o sea, no entiendo yo eso. Eso es lo que no se sabe. A ver, primero, supongamos que salió caminando y tomó un bus y los del patrullero estaban dormidos. ¿Qué culpa tiene el gobierno en eso? El gobierno, dígame que no había nadie que custodie esa embajada, pero hay un patrullero
Si los del patrullero, asumamos, se quedaron dormidos, ¿cómo puede el gobierno tener responsabilidad de eso? El Estado, a ver, no estoy hablando del gobierno, quizás el Estado. Quizás el Estado. El gobierno es el que administra el Estado. Ok, muy bien. Entonces, el gobierno es el que administra el Estado. La otra pregunta, yo no conozco la embajada. Para poder contestar eso también tendría que conocer físicamente la embajada, porque yo creería, y de lo que entiendo, ella estaba en un lugar en donde es la casa del embajador también. Creería yo que en el lugar, no lo conozco, tiene un garaje de donde usted sale de la casa directamente al garaje que no está en la calle. De tal manera que probablemente pudo haber salido de la cajuela del carro, en un carro con vidrios oscuros, pero con toda seguridad con placas diplomáticas, ¿verdad? Carro que probablemente los policías veían entrar y salir todo el tiempo. Entonces, como es carro con placa diplomática, ¿cómo lo iban a detener? No lo detuvieron. No, ese carro probablemente salió 50.000 veces de que ella entró y ella seguía estando adentro, de tal manera que era común ver ese carro entrar y salir y no le generó ninguna sospecha. Y la señora iba adentro. La pregunta es, ¿cómo salió del país? Esa es la pregunta. No se preocupe cómo salió de la embajada. La embajada le puedo decir, le aseguro que salió en la cajuela o en un carro con placa diplomática con vidrios oscuros y pasó al pie del patrullero, el patrullero ni idea. ¿Y cuándo salió? En realidad, ¿cuándo? La pregunta es, más allá de cuándo, ¿cómo salió del país? Entonces, lo único que a mí se me ocurre es que cruzó a pie un paso fronterizo o el carro le escoltó y ahí sí el gobierno lo que debe hacer es oficiar para ver si ese vehículo o los vehículos registrados a nombre de esa embajada o de otra embajada amiga, me invento Venezuela, ¿verdad? Coadyuvaron o colaboraron y si esos vehículos pasaron o no pasaron por una frontera, sea la norte o sea la sur. Y ahí usted va a tener una idea de más o menos la trazabilidad y la ruta, ¿verdad? De lo contrario podemos especular, pero si usted me pregunta a mí, yo pienso que ella sale en un carro con vidrio oscuro, con placa diplomático, que no le llamó la atención a los policías porque entraba y salía siempre el vehículo, y la sacaron por la frontera. Con el mismo vehículo probablemente, en Quito pues no es mucha la distancia realmente hasta la frontera norte, cruzaron con placa diplomática, pues nadie preguntó ni dijo nada, que normalmente al diplomático pues lo miran, ven la placa y ni siquiera preguntan nada, y así fue como se les fugó. Entonces el control falló no en la embajada. Si usted me pregunta, creería que falló probablemente si es que pasó por un paso fronterizo en un vehículo, entiéndase por uno oficial, falló el control fronterizo. Ahora bien, ¿cuál es el estado de la causa de Duarte? ¿Estará allí suspenso hasta que se la recapture alguna vez? ¿Hay algún tipo de vencimiento de la condena o no? Entiendo que el delito por el que está condenada no prescribe la pena. Ella tendrá que estar escondida o huida de las autoridades ecuatorianas el resto de sus días. Pero también les soy muy sincero, ellos no tienen la intención de estar así. Ellos tienen la intención de ver cómo consiguen 2 votos en la Corte Nacional de Justicia en esta renovación que va a haber, o en la próxima o en la que venga, para tirarse ahí sí, ya con certeza, un recurso de revisión que les permita tirar abajo la condena y regresar aquí nuevamente. Como que nada ha pasado. No puedo ver, Natalie. Doctor, esto implica que lo que buscan es ganar tiempo, más allá de que efectivamente ese recurso de darse todavía es incierto. No, el recurso es cierto. Yo le puedo afirmar que eso es lo que se busca. Lo único incierto es cuándo, pero sí le puedo decir más o menos cuándo. Cuando tengan asegurados 2 votos en la sala que le correspondería tener el recurso de revisión. Muy bien, mi compañero Leonidas Castro tiene más inquietudes. Gracias, Daniel. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Daniel, ¿cómo va, Leonidas? Doctor, en el caso de María Los Ángeles Duarte, había revisado una información en que ella planteaba que aparentemente la justicia internacional les podría dar la razón a ellos en cuanto a que no fueron juicios objetivos los que se le siguieron en contra de ella, de exfuncionarios, incluso el propio expresidente Rafael Correa, que incluso una de esas resoluciones a través, entiendo, no sé si alguna instancia de las Naciones Unidas, le daría la razón al presidente Rafael Correa y ellos podrían valerse de aquello de decir que fueron perseguidos políticos en Ecuador. ¿Cuánto podría pesar un fallo internacional a lo que se ha resuelto con relación a la justicia ecuatoriana en estos casos? Bueno, la justicia ecuatoriana es completamente independiente, pero creería que sí, que un fallo internacional, como incluso en algún momento lo consiguieron de las Naciones Unidas, si yo no me equivoco, los señores Isaías, pudiera tener cierta incidencia en una decisión judicial futura, en un recurso de revisión. Creería yo que sí pudiera tener cierta incidencia, no de carácter vinculante, pero sí cierta incidencia en cuanto a dirigir en el mismo sentido la decisión de los jueces. Eso es algo que en su momento se verá.
Pero si ellos consiguen 2 alineados, no van a necesitar ninguna decisión internacional, simplemente alguien que quiera seguir en el cargo y listo. En este país esas cosas pasan y han pasado. No le extraña que vuelvan a pasar. Doctor, ya, en cuanto a lo que tiene que ver con María Los Ángeles Duarte, el hecho, como usted decía, la policía de cada país es la responsable, obviamente, de estar asignado a estas oficinas de la Interpol. Si está en Venezuela, muy difícil podrán regresarla al Ecuador. La pregunta es, ¿ella podría irse a otro país o se podría alertar al resto de países de la región, por ejemplo, que no le den acceso a la exministra Duarte porque tiene obviamente una sentencia que cumplir en Ecuador? ¿Cuál debería ser el trámite, el protocolo a seguir en este caso? La alerta roja a la Interpol. Y si la Interpol decide subirla a la página y acepta esto, que creo que no lo va a hacer porque le va a dar el mismo tratamiento, porque se trata del mismo caso, probablemente, del presidente Correa. Pero si la Interpol, si logra pasar ese filtro, la Interpol notifica a los 195 países, ella no va a poder moverse a ningún país que no sea de aquellos que la vayan a proteger. Y creería que ella no va a cometer ese error, no por obvias razones. De hecho, si sale es porque tiene la certeza que donde va a estar más segura, porque por muy cómoda que haya podido ser la residencia del embajador de Argentina, no debe ser grato estar ahí 2 o 3 años encerrado, ¿no? Y va a gozar de entera libertad, por lo menos dentro del territorio de ese país, a la espera de que se resuelva el recurso de revisión, que yo tengo la certeza que en algún momento lo van a presentar. Estas personas no van a estar escondidas de por vida, porque va a tener otro problema. ¿Qué pasa si cambia la tendencia del próximo régimen argentino? ¿Qué pasa? Y el próximo régimen argentino dice, no, esto fue mal concedido, yo lo revoco, entréguesela al Ecuador. Le toca irse a otro país. Entonces, ¿qué pasa si ninguno la quiere asilar? Porque resulta que todos son de otra tendencia. Entonces, y pasarse el resto de la vida siempre es un poco complicado. Yo pienso que ellos tienen presupuestado, tan pronto puedan tirar abajo eso con un recurso de revisión. Eso dependería, doctor, para finalizar, eso dependería justamente de la justicia ecuatoriana. ¿Usted cree que podamos ver acciones que nos hagan pensar de que nuevamente la justicia se le mete la mano en el Ecuador con cambio de autoridades, Consejo de Participación Ciudadana, designación de nuevas autoridades en la judicatura o en la propia Corte Nacional de Justicia? En el Ecuador se ve burro volar. Creo que con eso le contesto todo. Ok, doctor. Muchas gracias. Muy claro, gracias, doctor. Gracias. Parece que no dijera nada, pero dijo mucho con esa frase, de verdad. Que muchísimas gracias, doctor Cueva. Gracias a usted. 17:57, creo que es momento de abrir el espacio de menciones publicitarias y regresamos con más. Las recomendaciones. Viva en una urbanización veranera donde su familia florece. Este proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Flores Cordero, vía La Aurora, San Borondón. Es una urbanización con diseños modernos de casa en donde se prioriza la seguridad, el confort y todo lo que su familia necesita para ser feliz. Florece en veranera. Reserva con tan solo $2,000. Eso que me va a prestar hoy Mauricio y Casa. Bueno, pues contáctelos al 096-87-75982 porque la quincena de Mauricio está bien gorda. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos.